Hola, hola, muy buenos días a todos. Estamos aquí festejando los 5 años de Árbol Rojo con esta charla que tengo el honor de participar. Me invitaron para conducir un poco esta charla que tiene que ver con el cine documental para el sur y con Ambulante. Y bueno, para eso me acompañan dos grandes cineastas. Tenemos a Sandra Luz, que justo en este festival va a presentar una película que se llama El compromiso de las sombras. ¿Cómo estás, Sandra Luz? Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación a Árbol Rojo. Felicidades y qué gusto volver a verte, Julio, y qué gusto conocerte, Carolina. No se conocen, pero su cinematografía tiene muchísimo en común. La verdad es que haciendo como el análisis de los ambos proyectos que se presentan en Árbol Rojo, pues me doy cuenta de que hay muchas similitudes. Carolina, ¿cómo estás? Te vas a presentar también aquí una película dura de ver, ¿no? Que se llama Volverte a ver. Igualmente, muchas gracias. Volver a vernos. Gusto conocerte o estar más bien en esta charla juntas. Pues el trabajo de Santa Luz yo lo presento cada que puedo en mis clases y me inspira un montón. Entonces, qué padre presentar juntas. Y bueno, felicidades al Árbol Rojo también. Y gusto de verte, Julio. Sí, nos hemos visto con muchísima, bueno, ahora con la pandemia muchas veces en la virtualidad, pero sobre todo a lo largo de los años me ha tocado seguir muy de cerca el trabajo de Carolina, ¿no? Desde un cortito ya muy, no sé, tal vez unos 10 años atrás, que era sobre brigadistas, así se llamaba, si no mal recuerdo, que era de personas que justamente se dedicaban pues a combatir el fuego en el estado de Morelos. Y ahora, pues, ha pasado muchísimos años. Hablamos mucho de este trabajo que se llama Volverte a ver, que gira en torno a madres que buscan a sus hijos desaparecidos y de pronto cómo el gobierno ha sido omiso en, pues, justamente darle continuidad, de darle premura a este tipo de casos, ¿no? Porque lo que presenta la película es cómo, cómo sacan los cuerpos de una fosa del gobierno. Y así que cuéntanos un poquito acerca, Carolina, justo de este trabajo, cómo es que empieza a surgir, ¿no? En el estado de Morelos. Pues sí, el inicio de Volverte a ver ya tiene unos 6 años, ¿no? De que nos enteramos que había una fosa atrás del Sam's Club de Cuautla, súper cerca de la central de Abastos, donde todos pasamos muy seguido, muy comúnmente, y las mamás, un par de mamás de Cuautla, descubrieron que el gobierno tenía enterradas ahí, en ese momento no sabían cuántas, pero fueron 116 cuerpos y luego fueron, hasta ahorita van 80 cuerpos en Jojutla y no le habían notificado a las familias de desaparecidos. En aquel momento, Graco Ramírez, el exgobernador, dijo que eran cuerpos que nadie estaba buscando, pero en un país que está en guerra y con un movimiento de desaparecidos tan grandes, no puedes ocultar tantos cuerpos sin hacer nada, ¿no? Y además, la manera que los enterraron era pues como para olvidarlos y para no volverlos a desenterrar. Cuando ellas lo descubren, se vuelve un poco público y se involucra la UAM y más movimientos en abrir la fosa y desenterrar. Y ahí es donde Magali y yo empezamos a documentar lo que nos parecía como que nos tocaba, ¿no? No, o sea, como que estaba muy cerquita de donde yo vivo y entonces me tocaba documentar pues esa negligencia tan grande y nos tardamos como un par de años descubriendo el formato, o sea, qué íbamos a decir de todo lo que pasaba ahí. Y después de 2 años y de un corte que tiramos a la basura, que no servía, que no nos... o sea, si tú ves un corte de tu propio documental en un tema tan duro y no te mueve o no te convence, algo está mal porque es un tema tan duro, hay que tener la responsabilidad de contarlo, cuando menos que a ti te llegue o que te sientas representada. Entonces un corte lo tiramos a la basura hasta que logramos llegar a volverte a ver, pues usando un poco estos estilos que pudieran desde la antropología nombrarse observacionales, aunque no lo son. También me gusta mucho, por ejemplo, eso del trabajo de Sandra, como estas escenas donde uno no está entrevistando a los personajes, los está dejando ser, los está dejando desenvolverse y uno observa más bien cómo se desenvuelven. Y así nos pareció como una buena idea tratar volverte a ver después de un montón de narrativas y de entrevistas que se les hacen a los familiares.
que de pronto ya ni nos tocan, ¿no? Entonces tratábamos de darle la vuelta y bueno, volverte a ver fue el resultado, donde tratamos de evitar las entrevistas y grabar a las mamás interactuando entre ellas. No te Perdón, escucho. digamos que el documental tiene dos líneas muy marcadas. Por un lado, vemos que es justamente todas las negligencias que hay alrededor de esta fosa que se abre. Y por el otro lado, justo lo que mencionabas, ¿no? La convivencia de estas madres que, pues, no solamente están buscando a sus desaparecidos, están tratando de juntar sus pedazos, ¿no? Porque terminan literalmente pues muy cansadas, terminan deshechas las familias muchas veces por todo el dolor que hay alrededor de una desaparición de un ser querido. Ya lo mencionabas bien, ¿no? Hubo mucho trabajo de edición y postproducción alrededor de esta película, pero ¿cómo fue un poco acercarse a estas mujeres y plantearles la posibilidad de contar su historia en esta película? Pues yo al colectivo regresando a casa lo conocí en las fosas, conocí a otras mamás a las que descubrieron la fosa y luego ahí en situ conocí a regresando a casa y me inspiraba un montón como la interacción que tenían entre ellas, como cómo se llevaban, su cohesión, eh, todo el trabajo que hacían juntas y siguen muy juntas. Entonces, y estaban súper dispuestas a cooperar y a colaborar para el documental y así pudimos como trabajar juntas. Les expliqué un poco de qué iba, les expliqué que después de ir a grabar a las fosas tocaba pues entrar en sus casas y estar ahí bastante tiempo y todo para mí era como una incertidumbre cómo iban un tema tan duro es difícil acercarse a la gente, es difícil proponerle después de todo lo que tienen que hacer, que si colaboran para un documental se siente uno como muy invasivo y, pero todo fluyó muy bonito, incluso algunas escenas que repetimos, porque a mí me inspiraba, por ejemplo, la famosa escena de la alberca, que a mucha gente le llama la atención. Esa escena la rehicimos, porque cuando regresábamos del hotel, súper cansadas, yo veía cómo ellas usaban la alberca del hotel para quitarse el calor de estar todo el día en Jojutla, en la fosa, para convivir, para reírse un poco. Entonces yo quería pues volver a hacer esa escena que no filmé en ese momento y se las propusimos y fluyó como súper bonito. Se volvió, pues son esos regalos del cine cuando tú propones una escena, pero la gente se entrega tanto que se dedica a hacer lo suyo y se olvida de la cámara un poco. Y eso fue la alberca, ¿no? Al final fue una verdadera escena de relajación para ellas y de nado y de desenvolverse. Entonces, y de apapacho. Eh, entonces, cuando llegas a esas colaboraciones es bonito, porque la gente como quizá le comunicaste de una forma acertada lo que querían y por eso también te lo dan porque quizá comulgan en un mismo camino. Y esos regalos tuvo volverte a ver, ¿no? Dentro de las dificultades. Así es, ahorita vamos a regresar para hablar de este documental. Ahora vamos un poquito con Sandra Luz, que también, digamos que su película, si no mal recuerdo, se filma en la Costa Chica, ¿no? Y me comentabas en algún momento, Sandra Luz, que además también no tenías, digamos que tu primera formación no es precisamente de cineasta, ¿no? Sino creo que también es antropóloga, si no mal lo recuerdo. Y en ese sentido lo decía también Carolina, ¿no? Antes vimos un trabajo anterior tuyo que se llamaba Artemio, que tenía que ver con la migración, con una madre y su hijo. Y bueno, luego llega el compromiso de las sombras, que también tiene que ver con la muerte, con la falta de las autoridades de tener como lo necesario para que la gente tenga una vida de pronto digna. Y ahí aparece un personaje que me gustaría que nos contaras un poco tú más acerca de esta historia y de este personaje que termina convirtiéndose en el protagonista de El compromiso de las sombras. Sí, bueno, el compromiso de las sombras llega porque por una cuestión personal, mi padre murió en 2016. Yo conozco a Lisbeth desde el 2007, siendo antropóloga, porque Lisbeth enterró a una persona que yo quería mucho, doña Catalina, que resulta ser bisabuela de Artemio. Entonces, como que todos los procesos, la antropología, el cine, están conectados y para mí es un proceso que empieza desde la antropología, ¿no? El proceso creativo y el proceso de este cine que me gusta, que me interesa. Y Lisbeth la conozco en 2007, justo dándome consuelo, porque ella enterró a Doña Cata.
y en el 2016, cuando murió mi padre y yo no pude despedirme de él, viene como todo esta, pues, urgencia, proceso también emocional en mí, que necesitaba hablar de la muerte y entender la muerte y vivir mi duelo personal desde un lugar que yo lo encuentro pues muy particular, que es la Costa Chica. Y sí, Lisbeth es un personaje pues complejo, no sé si esa sea la palabra correcta. Es una mujer trans en un pueblo muy pequeño que se encarga de enterrar a los muertos de San Nicolás Tolentino Guerrero, pero también es una autoridad moral y cívica en la comunidad. O sea, no solo, aparte de enterrar o aparte de ser rezandera, también tiene una autoridad, pues no hay sacerdotes ahí, ¿no? No hay curas, entonces ella es la que organiza las fiestas del Señor Santiago, que ahora vienen en julio, ¿no? La Virgen de Guadalupe, todo. Entonces me parece como bien, para mí, mi acercamiento con Lisbeth tenía que ver desde el vínculo afectivo, que es un poco también como he trabajado en la Costa Chica por más de 15 años, que pues he generado estos vínculos de confianza y respeto con la gente de ahí. Y siento que sí, que Elizabeth es mi amiga, siempre la he visto así también. O sea, en la película se presenta a ella y lo que hace, más allá de contar el proceso de su transición, pues, ¿no? Ujú. Ya lo mencionaba Carolina, ¿no? La forma en que se cuenta la película es que prácticamente la sigues en su vida cotidiana y así vas construyendo esta historia. Parece que es muy simple, pero en realidad es un trabajo muy grande en el sentido de que pues, las películas deben tener algo que le transmita al espectador, ¿no? Y podrías haber grabado 200 horas y aún así no haber encontrado algo que fuera de pronto digno de que quedara en la película. ¿Cómo fue para ti justamente este proceso y el trabajo con la protagonista de la historia? Eh, yo tenía muy claro cuando empecé a hacer la película, o lo teníamos muy claro Isis Puente y yo, que es la sonidista con quien estuvimos en rodaje, que queríamos contar el ritual, que lo que más nos interesaba era el ritual, el novenario que llevaba a cabo Lisbeth. Y, y fue complejo, un poco como decía Carolina, ¿no? Como poderte meter en estas ceremonias tan íntimas, tan personales con la familia de los difuntos de gente que no conocíamos, pues, ¿no? Y al final nosotros éramos las externas que estábamos un poco así como, bueno, no sé, de repente siento que violentamos un poco, ¿no? También esa cotidianidad con la cámara, con el micrófono, y además en una ceremonia tan íntima y tan, pues, triste también, que lo es un velorio, pues era siempre, Lisbeth era siendo esta autoridad que es en la comunidad, la que nos presentaba a Isis y a mí, y entonces ya yo me acercaba con la familia a ver si era posible grabar, ¿no? Sin cámara, sin nada, les contaba también de la muerte de mi papá y de por qué yo estaba haciendo esta película. Y hubo familias que nos dijeron que no podíamos grabar, hubo familias que nos dijeron que sí. Al final fue un proceso de 2 años de rodaje dividido en varias etapas. Entonces, pues sí, así es la belleza de trabajar con el cine documental, ¿no? Que la realidad y de trabajar con la realidad, que muchas veces podemos escribir y pensar la peli, pero cuando estamos ahí en rodaje, pues te regala esas cosas y hay que estar atentas a poder grabarlas. Me gustaría preguntarle a ambas, ¿no? ¿De qué forma ha impactado el documental a las personas que participan en ellos, ¿no? Es decir, por lo menos en el caso de Volverte a ver, sé que hubo una campaña de impacto que trataba de que las cosas se modificaran respecto a los familiares que estaban ahí en esta fosa. Y en tu caso, no sé qué tanto habrá cambiado la situación, ¿no? A partir de que contaste esta historia a través de un audiovisual. Caro, creo que pusiste tu micrófono, está silenciado. Ah, Ahí ya, está. Listo. así. Eh, es interesante reflexionar como la campaña de impacto, pero también los lazos que se generan, ¿no? Que quizá para mí es importante.
lanzar una campaña de impacto en medio de pandemia fue chistoso porque entonces se volvió mucho una campaña un tanto virtual, como de muchas proyecciones virtuales, de tratar de, pues sí, como está involucrado gobierno, de hacer proyecciones con gobierno, con EBRAR, con las autoridades locales en Jojutla. Entonces todo eso se hizo, se intentó. De pronto dan igual sensaciones de impotencia porque se avanza bien poquito, por ejemplo, en los casos particulares de ella, como que esto mientras es mediático, el gobierno hace como que está haciendo algo y luego en cuanto baja lo mediático paran los trabajos, ¿no? Entonces hay muchos cuerpos que siguen sin identificarse, en Jojutla, en Tetelcingo, como que muchos trabajos parados, pero bueno, en su momento se impulsó con el docu también lo que ellas necesitarán, por ejemplo, se proyectó en plantones, que si ellas estaban en un plantón en la Secretaría de Gobierno o en el Zócalo. Ahí se hicieron varias proyecciones. Ecocinema nos ayudó a proyectar también en la brigada de búsqueda que se realizó acá en Morelos. Entonces esa proyección fue bastante impresionante porque fue como a 200 familias y ahí estuvo padre porque mis amigas de acá se organizaron para cocinar a todas las familias, entonces fue como proyección y comida. Entonces creo que esas cositas como que siguen generando lazos con las familias, como que tratamos de seguir ahí presentes, que luego también tú haces un proyecto y de pronto se van perdiendo los lazos al paso de los años. Entonces, creo que justo las proyecciones documentales ayudan a mantener esos lazos y bueno, las mamás no han parado, ¿no? Los proyectos de desaparición siguen y de búsqueda siguen y entonces tratamos de estar presentes con el docu donde se pueda, que era súper importante, hacer una gira alternativa a festivales de cine, era indispensable. En tu caso, Sandra Luz. Pues tuvimos una proyección con el corte final antes del estreno en Ficunam. Lo hicimos ay, no me acuerdo en qué año, pero lo proyectamos allá en la comunidad y fue muy lindo también, ¿no? Como yo hablo de esto desde una devolución de la mirada. O sea, creo que para mí el ciclo termina cuando tú puedes devolver a la gente que participó en la película misma, ¿no? Y hablar con esas personas y decir, bueno, esta es mi entrega. Y también saber si algo no les parece, también, ¿no? Decir, ok, vamos a reeditar esto. Y creo que eso también genera lazos de confianza y para poder seguir, ¿no? Como trabajando, al menos a mí que me interesa seguir trabajando en la Costa Chica, pues poder seguir contando historias desde ahí, desde la confianza, desde la amistad. No hemos podido llevar el compromiso de las sombras ahora, o sea, no se estrenó el año pasado, todavía tiene un recorrido en festivales, pero por ejemplo con Artemio, y que tiene que ver un poco con lo que decía Carolina, hicimos una gira en la Costa Chica en 10 comunidades y además llevamos, tengo unos amigos, la Michanteña de Santa Cecilia, que son músicos, que tocan música de allá, entonces era concierto, cine, cena y se armaba la fiesta en cada comunidad, entonces fue como muy bello también esta devolución y hablar de la representación, de la autorrepresentación con la misma gente y cómo trabajar una representación desde la dignidad, ¿no? Que yo creo que es ahí como el punto también del trabajo que yo hago. Ujú. Así es, mencionabas también, bueno, más bien no lo mencionabas, en algún momento me lo dijiste que, eh, pues detrás de las películas había una investigación mucho más amplia y mucho más grande, ¿no? El público en algún momento podrá tener acceso a ese material, ¿no? Y un poco qué era lo que querías reflejar o qué era lo que motivó esa primera investigación del compromiso de las sombras. Pues bueno, el cine documental son procesos o en mi caso son procesos largos, ¿no? El tiempo es el ingrediente principal. Siento que me encantaría, yo disfruto mucho del proceso, no sé para ti, Carolina, cómo es, pero justo todo lo que hay hasta para llegar a la película y también todas las transformaciones emocionales, físicas, internas que tenemos también las personas que participamos, ¿no? Haciendo el documental. Creo que sería muy lindo poder compartirlo con la gente, pero bueno, al final queda solo la película y los 5, 6 años o 10 años que está la chamba previa, pues
sí, a veces es difícil, ¿no? Pero pues la investigación, un poco lo vuelvo a repetir, es desde la antropología. Para mí los procesos son compartidos, no es que esta es la Sandra antropóloga y esta es la Sandra cineasta, sino más bien yo creo que son disciplinas que se enriquecen, y creo que también, pues eso, he cambiado, he madurado en muchas cosas pero sí, pero son procesos de más de 10 años. O sea, de conocer a Lisbeth, que la conocí en el 2007, pues ya ha pasado un montón. Y la misma relación se ha ido transformando, ¿no? No sé cómo compartir estos procesos, pero creo que es de las cosas que más disfruto hablar, sí, de los procesos. En tu caso, Carolina, ¿cómo ha sido justamente, lo mencionaba Sandra Luz, ¿no? Enfrentar esta realidad y luego retratarla, y es imposible no verse afectado por ella, ¿no? ¿De qué manera te afecta una película que tiene justo mucha humanidad en el fondo, pero también tiene una realidad muy cruda de ver? Sí, pues resuena mucho con lo que dice Sandra. Creo que hay que disfrutar el proceso y la convivencia con las mamás para poder sobrellevar como todo el dolor, ¿no? Y creo que eso es lo que hacen también ellas, como mucho en la convivencia. O sea, pues nuestras pláticas no siempre eran sobre eso, aunque claro que rondaban mucho sobre la desaparición, pero pues todas terminamos hablando y chismeando y hablando de los desamores, de quién volvió, de quién recayó, de quién. Entonces, pues me resuena mucho lo que dice Sandra, cuando estás conviviendo con tus protagonistas, pues no son ni tus clientes ni tus protagonistas, ni son seres humanos que se vuelven relaciones, amistades, y que se transforman, y todo eso también se disfruta, ¿no? Como tener la confianza de construir una relación más allá de como del utilitarismo de tener una peli, pues es lo más entrañable y al final pues genera relaciones honestas e historias honestas, ¿no? Cuando tú eres tú en campo, cuando te interesa la persona por la relación que tienes y por qué es persona, ¿no? Y no solo por seguir el guión de la peli, creo que eso hace mucho más amenas las películas, porque es como estar haciendo cine pues con amigos. Y bueno, yo de volverte a ver si, yo creo que sí ha tenido un impacto fuerte, porque también de pronto buscando qué contar, sí estaba decidiendo no volver a contar por un ratito feminicidios o desapariciones, porque es súper fuerte. Y uno como cineasta puede tener el privilegio, si no tienes un caso de desaparición en tu familia, de retirarte de esos temas temporal o definitivamente, pero las familias no tienen esa opción, ¿no? Ellas no paran de buscar, porque esa es la meta de vida. Entonces es fuerte cuando, sí, cuando me preguntan esto o si he tenido riesgos o amenazas, en realidad yo pienso más bien en las familias, ¿no? Que son las que constantemente están en la primera línea, están en mucho más riesgo. Así es, Sandra Luz, me gustaría que me contaras también un poco, ¿no? Pues de este proceso de trabajo con Liz, ¿no? Y con la comunidad en sí. Ya nos mencionabas un poco que a veces hay familias que no permitían, ¿no? Pero ¿cómo asumen esta realidad en la que suceden las cosas, en las que de pronto una persona podría no tener ni siquiera acceso a una sepultura digna, ¿no? O a un rezo, como le decías, ¿no? En un país en el que, pues sí hay muchas carencias, pero a veces las más elementales, ni siquiera tenemos acceso a ellas, ¿no? O nosotros, o muchas personas no se dan cuenta de que hay personas que no tienen ni siquiera derecho a una sepultura digna, ¿no? Que es un poco también el caso de lo que sucede en Volverte a Ver. Sí, para mí, o sea, la Costa Chica es un lugar muy complejo, o sea, y San Nicolás Tolentino es un pueblo muy pequeño. La carretera creo que se hizo en los setentas. Y bueno, Lisbeth tiene muchísimo trabajo. Desde que la conozco, tiene muchísimo trabajo. Ahí en la Costa Chica, o sea, el hospital más cercano es Acapulco, que está como 3, 4 horas. O la atención médica decente sería Acapulco, o si no, Huatulco, que queda mucho más lejos, ¿no? Que es Oaxaca. Entonces, pues Lisbeth ha tenido que, sí, o sea, que dar este servicio en casos que yo creo que en el 2022 ya no tendría que ser, ¿no? O sea, muertes por dengue, por mordedura de víbora, por
cosas que realmente pues te da una dimensión de visibilizar una violencia estructural de Estado, pues, ¿no? Que son pueblos olvidados, que son pueblos que no hay médicos, que son pueblos donde no hay hospitales. Y, y lo que hace Lisbeth y que me parece muy importante y que me parece un acto de profundo amor también, es que, bueno, la Costa Chica y todo el país, ¿no? Es una zona muy caliente. En el pueblo saben perfectamente, como le dicen, ellos son los malos, ¿no? ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son los no tan malos? Y cómo funcionan las cosas, porque, pues sí, todos saben. Entonces, pues Lisbeth un poco en esta cuestión y en esta dinámica de la misma región, pues lo que me dice es, yo tengo que darle digna, o sea, la digna muerte o la digna sepultura tanto al que mató a la persona como a la persona, o sea, como es una cosa muy loca, pues, ¿no? Como, sí, como a los malos, como a los no malos, o sea, sí, todos, sí, todos tienen ese novenario, esa levantada de sombra, todos merecen eso, ¿no? Entonces, para mí hablar con Lisbeth desde ese lugar sí pues eso, me hace reflexionar en torno a esto que mencionas, que tiene que ver con una digna sepultura, por así decirlo, pero sí que está mezclado, ¿no? También con la cuestión católica, que está mezclado con la cuestión afro, o sea, y que es lo que yo retrato en la película y lo que a mí me interesa que tiene que ver con ese ritual. Pero al final lo que hace Lisbeth me parece un acto de profundo amor en un lugar donde no hay ni curas, ni médicos, ni nada, ¿no? Entonces, eh, como ese abandono también, como Lisbeth pues esa digna existencia también de ella como mujer trans dentro de esta región. Eh, sí, sí, es complejo. Y cómo también dejar o alguien externo, como yo que soy de Oaxaca, soy de Valles, pero no soy de la costa, cómo también dejar de romantizar, ¿no? Esta cuestión pues de la Costa Chica, ¿no? No va por ahí también. Y reflexionar en torno a eso cuando estamos, pues digo, creo que las más críticas o autocríticas somos nosotras mismas, Carol, ¿no? Como directoras, como autoras, de cuestionarnos por qué estamos retratando lo que estamos retratando, cómo lo estamos retratando y a quién se lo vamos a mostrar también. O sea, sí es como una especie de posicionamiento político también. Ujú. Sí, de alguna manera justo también el arte tiene esa parte política muy marcada. En tu caso, eh, lo mencionaba Sandra Luz, ¿no? Buscaste muchas maneras de contar esta historia. ¿Por qué decidiste que esta era la correcta? ¿No? Seguramente hubo muchas discusiones respecto a lo que querías mostrar en pantalla. Como ya te lo decía, de pronto, pues si vemos imágenes visualmente duras, ¿no? Donde vemos que sacan restos de personas de una fosa común. Sí, justo ahora me hicieron pensar cómo es, por ejemplo, bien distinto mostrar el documental en México que mostrarlo en el extranjero, ¿no? Y ahí es donde yo pienso que este docu a lo mejor yo lo hice para mexicanos, para que despertemos, para que la gente se dé cuenta de lo que estaba pasando, pero llevar este docu al extranjero es raro porque es como que vuelves a llevar la narrativa pues del tercer mundo que está horroroso, que ni siquiera están así. Es un privilegio como vivir en este país, la verdad, eh, pero sí, como que reproducir esa narrativa del México violento, de Latinoamérica violento, y discutirlo con europeos es extraño. Creo que me doy cuenta que el docu lo hice más para nosotros, para que la gente se dé cuenta de qué están viviendo las familias desaparecidos, ¿no? Entonces es bien chistoso como un mismo docu cambia para ti a quien se lo presentas. Pues de las fosas teníamos súper claro que no nos interesaba mostrar como cuerpos o caer en el morbo súper fácil y que, y que era más pues respetuoso y más interesante mostrarlo a través de los ojos de las mamás de cómo ellos ven esos cuerpos, ¿no? Entonces por eso hicimos todo lo de las fichas que ellas registraron y dibujaron, como que no teníamos que entrar a la fosa, sino teníamos que ver qué significan esos cuerpos para ellas. Eh, y además, pues el archivo que ellas hicieron dibujando a todos esos cuerpos
es el único archivo que existe sobre los cuerpos de Jojutla que es público, porque el gobierno no ha revelado las identidades de los cuerpos. Entonces es mucho más valioso, ¿no? Ver sus dibujitos, sus apuntes, la ropa, el amor con el que dibujaban cada una de las prendas de los cuerpos. Eso era lo que valía la pena ver, eh, y evitar el morbo, pues, que no tiene caso. Sí, bueno, de ambos lados vemos a mujeres comprometidas con lo que están haciendo. Por un lado vemos a madres que buscan a sus hijos o ayudan a buscar a las personas desaparecidas de otras personas, y por el otro lado tenemos a Liz, ¿no? Que se ha convertido justamente en una pieza fundamental de una comunidad. En algún momento me comentabas, Sandra Luz, que pues Liz no podría salir ni de vacaciones porque pues tenía demasiado trabajo, ¿no? Y por eso de ahí viene un poco el nombre también de la película, que es El compromiso de las sombras, ¿no? Esta mujer se ha vuelto elemental, pero también a partir de que se ha vuelto tan indispensable, ha dejado su propia vida un poco de lado, ¿no? Y creo que también eso lo refleja un poco el documental, que son personas que de pronto, ante, ante la falta de cualquier cosa que debería de proveer un Estado, pues terminan tomando las riendas de su propia vida, pero también terminan sacrificando su propia existencia, ¿no? ¿Cómo fue para ti un poco abordar desde ese punto de vista la película con este personaje que a lo mejor en otras circunstancias podría ser incluso denigrado, ¿no? O hecho a un lado. Eh, sí, como Lisbeth lleva más de 10 años haciendo este trabajo y para mí, bueno, ahora también reflexionando un poco donde hemos mostrado la peli que se ha mostrado en gran parte del país, como que, y ahora que junio fue el mes del orgullo que le dicen, y que tuvimos una proyección especial en ese marco en San Cristóbal, había personas trans en el público y justo hablaban de esa digna existencia de Lisbeth dentro de la comunidad. Y bueno, yo no tenía conocimiento de que México es el segundo país con mayor transfeminicidios después de Brasil. Entonces, y transfobia, pues, ¿no? Entonces, como que, como el rango de edad es de 35 años para las personas trans. Entonces, Lisbeth tiene más de 40 y algo. Entonces, también hay como toda una reflexión en torno a la digna existencia de las personas trans y que dentro de la comunidad, pues, tendrían que ser, pues eso, abrazadas, respetadas, ¿no? Amadas, como lo es Lisbeth en San Nicolás. Y pues yo creo que sí resulta un poco, nos viene a romper, un, sí, un poco, mucho, estos quizás estereotipos que tenemos de las personas trans y a lo que se tienen que dedicar, ¿no? O a lo que se dedican en la cuestión más urbana. Entonces, yo desde que conocí a Lisbeth nunca me cuestioné, ¿no? Como su identidad, sí, como eso, como que siempre fue Lisbeth, siempre ha sido Lisbeth. Y yo creo que eso tiene que ver con otra vez con la digna existencia y el gran compromiso que tiene Lisbeth justo. O sea, no me ha acompañado a ninguna proyección porque dice que si se muere alguien en el pueblo, ¿quién va a enterrarle, no? Entonces es como, entonces hay que llevar la película a San Nicolás, sin duda. Ese es el compromiso ahora para mí. Bueno, lo que es interesante de ambas películas es que pues siguen vivas después de un rato. Volverte a ver ya tienen un rato dando la vuelta por diferentes circuitos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en ese sentido? ¿Cuál fue, digamos, un poco los resultados de esta campaña de impacto que hubo, Carolina, alrededor del documental? Pues quizá habría que preguntar como qué impactos ha habido para el docu, qué impactos ha habido para las mamás, qué impacto ha habido para el movimiento de desaparecidos nacionalmente. Quizá yo podría decir que se puso el tema de las fosas comunes en la mesa, algo que de lo que no se estaba hablando mucho antes, o sea, hablábamos de fosas del narco, fosas del crimen organizado, de los malos, pero no estábamos hablando de que el gobierno en todas sus fosas comunes tiene desaparecidos, ¿no? Entonces, eso era un poco el compromiso de llevarla a otros estados por ejemplo, cuando la presentamos en Querétaro, las mamás de Querétaro dijeron ese día, pues es hora de pedirle al estado de Querétaro que abra las fosas comunes también, ¿no? Entonces, esa era la petición de la campaña, como que
que el gobierno nos empiece a decir cuántas fosas comunes tiene, porque ni siquiera están bien contabilizadas por municipio, y luego quiénes están ahí y por qué. Esa fue una de las peticiones. Y otra era eso, pues acompañar a las mamás y fortalecerles también a ellas, ¿no? Con proyecciones en diferentes comunidades. Eh, Se estaba por fundar un centro de documentación y de cerca de Jujutla, cerca de la fosa, como de identificación también. Creo que ese proyecto, el DOCO estaba intentando ayudar a empujarlo un poquito, sigue en pie, esperemos que se haga. Es horrible hablar de centros de identificación en los municipios, pero me parece que es necesario en este país. Y, y pues eso un poco también ahora está girando de la mano de Llueve, nuestro cortito, que es un corto animado sobre el mismo tema. Eh, que a veces también es más fácil que un cortometraje acompañe movimientos sociales, porque entonces da tiempo para discusiones, como para reflexión, ¿no? El largometraje de pronto abarca toda la hora y media, entonces Llueve también puede generar reflexiones, y pues están girando un poco juntos, eh, ahora que los retomó Ambulante, y que se van a estrenar en cines también, los dos, pues va a tener ahí otra ventana para poderse ver. Así es, uno de los temas que más, los que más se ha nombrado estos últimos días es la falta de agua en Nuevo León, en Monterrey, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que el cine también sirve para visibilizar cosas que han sucedido por décadas, ¿no? Que es justamente la invisibilización de estas comunidades que retratas, Sandra Luz, ¿no? Donde, ya lo decíamos, donde no hay un sacerdote, no hay hospitales, no hay escuelas, no hay las cosas básicas para que una comunidad se pueda desarrollar. Sí, sí, pues justo, sí, el cine también es una herramienta de visibilización, pero bueno, es mucho más que eso, ¿no? Sin duda. Entonces, pero sí, sí ha sido, pues al menos las dos películas que he hecho, sí ha ayudado a que mucha gente diga, ¿cómo? ¿Esto es México? O sea, eso es México también, ¿no? O sea, como no sabían que había personas afrodescendientes en el país, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que, pues si podemos avanzar paso a pasito, ¿no? En eso, pues ya es ganancia. Y sí, sí, pero creo que el cine es mucho más que solo visibilización. Y creo que sí puede, como dice una maestra, dice, quisiéramos que el cine cambiara el mundo, pero si podemos cambiar la forma en que nosotros miramos el mundo haciendo este cine que hacemos, pues ya es hermoso, es ganancia. Pues yo les agradezco a las dos muchísimo este tiempo. No sé si ustedes saben a qué hora se proyecta y cuándo su película. Yo no tengo el dato, pero si ustedes lo saben, bueno, va a estar dentro de Árbol Rojo, ¿no? Al ratito que nos pasen, los datos los compartimos aquí en este chat para que la gente no se pierda las películas. A ver, Sandra Luz. Me parece que el compromiso está el 8 de julio y volverte a ver está el 9, porque lo chequé y dije, ah, sí, puedo verla el siguiente día. En Chetumal, en Chetumal. En Chetumal. Bueno, pues hasta allá va a estar estas dos películas. Muchísimas gracias, Carolina Corral. Muchas gracias, qué inspirador, y mucho gusto, ganas de ver todos los trabajos. Sandra. Muchas gracias, mucho gusto, bonito día. Bueno, yo soy Julio López y le agradezco muchísimo justamente a nuestros amigos de Árbol Rojo por invitarnos a hablar sobre cine documental y sobre realidades que también ocurren en nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Adiós.